Hola, voy a hacer una grabación muy cortita ahora y voy a retomar después en la tarde. Tengo que ir al médico por un problema de espalda, pero quería aprovechar de al menos empezar con esta grabación y seguir entonces con la materia en equilibrio de fases. Entonces, aquí está mi presentación. Correcto, estábamos viendo la ecuación de Clausius-Clapeyron, eso. Sí, entonces en la clase pasada vimos equilibrio de fase y había un punto en el cual quería insistir un poquito más, que es sobre este diagrama de fase. Entonces, cuando vemos el equilibrio, creo que tengo el gráfico acá, de hecho. A ver, déjame, subir un poquito más arriba. No, esto no es. Acá. École. Este diagrama es el que quiero volver a ver. Entonces, vimos el equilibrio de fase entre Paragua, en este caso, entonces una sola especie, y tenemos un diagrama de esta índole. Entonces, tenemos la presión y la temperatura. Entonces, quería conversar un poquito más sobre la forma de estas curvas. Fíjense acá que en el caso del agua tiene una forma típica, em, que es algo así. Entonces esto de acá sería el punto triple, y este es el punto crítico del cual vamos a hablar un poquitito más después. Entonces acá tengo hielo, am, acá alta presión teníamos entonces líquido, y acá tenemos el vapor que sería la fase gaseosa. ¿Ok? Entonces si se fijan la ecuación de Clausius-Clapeyron, básicamente la curva de coexistencia es la mu, una fase igual al mu de la segunda fase, nos lleva entonces a escribir la ecuación de Clausius-Clapeyron en la forma de estas curvas. Sorry, esto es acá, claro, la ecuación de Clausius-Clapeyron de esta forma. Entonces tenemos que la derivada en función de la temperatura de estas curvas está dado entonces por S2 menos S1, la diferencia de entropía específica, partido por la diferencia de volúmenes específicos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando estudiamos el equilibrio entre líquido y hielo, son líquido sólido. Entonces, para el caso de líquido sólido, entonces ahí ustedes saben por experiencia cotidiana que en el caso del agua, el V, bueno, esto de acá lo vamos a llamar, entonces esto de acá va a ser la fase 2 y esto va a ser la fase 1, para fijar idea, ¿ok? El volumen del sólido, el volumen por unidad de masa, el sólido en el caso del agua es más grande que el del líquido. Esto es cierto que cuando ustedes congelan una botella de agua, el volumen del agua aumenta y se puede incluso quebrar la botella, ¿no es cierto? Entonces, el volumen específico, en el caso de hielo, es más grande que el volumen específico del agua. ¿Ok? Pero por otro lado, el hielo está ordenado, ¿no es cierto? La estructura molecular del agua en hielo tiene una estructura rígida. Cada una de las moléculas de agua está en congelado, entonces no se mueven como en un líquido, tienen menos de grado de libertad, por lo tanto tienen menos desórdenes. Entonces es necesario que la entropía específica, la entropía por unidad de masa del sólido, sea inferior a la del líquido. ¿Ok? Entonces eso es porque el sólido es más ordenado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Nos dice que el resultado neto de este argumento es que la pendiente de la presión en función de la temperatura, esto de aquí,
Si se fijan, la diferencia en entropía específica debe ser negativa, pero el denominador es positivo, entonces esto de acá es negativo. Y calza entonces con esta pendiente de acá, que tiene un dPa de T negativo. ¿Ok? Entonces, en el caso del agua con vapor, del equilibrio agua con vapor, ahí es distinto, porque en el caso del equilibrio agua con vapor, acá vemos que la curva tiene pendiente positiva, ¿ok? Sí, porque efectivamente ahí el volumen específico del vapor es más grande que el volumen específico del líquido, ¿ok? Entonces, no se cumple esta diferencia que teníamos, que el volumen del sólido es más grande que el volumen del líquido. Cambia el signo acá. Y claro, entonces el vapor tiene más entropía por unidad de masa que el agua, porque bueno, en el agua las moléculas están obligadas a estar en contacto con otras, se pueden mover relativamente unas con otras, pero no se distancian como en el caso de un gas. ¿Ok? Entonces, voy a seguir con equilibrio de fase y hablar un poquito del punto crítico en la tarde y dar un ejemplo sobre esta materia. Hasta acá entonces.